Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es martes 19 de noviembre, 18 del mes de Heshvan. Llevamos 410 días de guerra con 110 rehenes todavía en la Franja de Gaza. Quiero mostrarles esta imagen. Así se ven en la televisión israelí los avisos de alerta por misiles y drones. Al costado de la pantalla aparecen los nombres de las localidades donde en ese momento suenan las sirenas, y estas imágenes son de mi televisor. Esta mañana estaba viendo las noticias de la mañana cuando Hezbollah disparó 5 misiles hacia el centro del país. Hubo 4 heridos cerca de Kfar Yona, donde había gente dentro de un edificio en el que estallaron los cristales. También cayeron trozos de misiles en el Moshav Batzra, cerca de Ra'anana, donde afortunadamente no hubo heridos. Las sirenas y las alertas por misiles siguieron en el norte. En la Alta Galilea 2 personas resultaron heridas. Y voy hacia atrás en el tiempo porque en la tarde de ayer había una atmósfera de tímido, cauto optimismo, como se suele decir. Nos acercamos a un acuerdo con Hezbollah y al final de la guerra, al menos en el norte, eso era lo que se escuchaba. Hubo quien especuló con que eso podía traer también el final de la guerra en el sur, en la Franja de Gaza, y quizás fue lo que se conoce como wishful thinking, o sea, expresar un deseo en voz alta más que un análisis de la realidad, y precisamente la realidad fue lo que nos golpeó anoche cuando Hezbollah no dejó de atacar tarde y noche de ayer, una civil muerta, una mujer muerta y decenas de heridos en el norte y centro del país. ¿Será que Hezbollah quiere aprovechar, dicho esto entre comillas, ¿no?, estos últimos momentos antes de que quizás entre en vigor un acuerdo de cese de fuego para disparar lo máximo posible contra Israel, o que no tiene ninguna intención de frenar? Vamos a ver cómo reflejan todo esto hoy los diarios, las primeras planas aquí en Israel. Esta es la tapa de Israel Hayom, que muestra imágenes del impacto de un misil en Shfaram y la fotografía de Safa Awad, la víctima fatal, que resultó muerta cuando estaba dentro del cuarto protegido en ese edificio que vimos en la fotografía y que recibió el impacto directo del misil. Según informó el ejército en una investigación preliminar, todo parece indicar que el misil impactó en la pared externa del cuarto protegido. Después, nos cuenta el diario, hubo otro impacto directo en la zona de Ramat Gan y Bnei Brak, cerca de Tel Aviv. Se investiga si el cuarto protegido cumplía con todos los requerimientos de seguridad, si las puertas y la ventana estaban correctamente cerradas, o cuál fue la falla que permitió que una persona que había seguido las instrucciones de defensa civil, o sea, había entrado al cuarto protegido, finalmente resultara muerta lamentable y tristemente. Por experiencia propia puedo decirles que aquí en Ashdod, en el edificio donde vivo, estalló un misil en el mes de noviembre pasado, a principios de la guerra, y el impacto se sintió y se vio en todas las habitaciones de un lado del edificio, incluso en esta donde me encuentro ahora, que están en la misma línea que el cuarto protegido. Nosotros, por supuesto, estábamos dentro del cuarto protegido con la ventana y la puerta cerrada, y en esa pared, en esa ventana, no pasó absolutamente nada. Todo quedó intacto, mientras que en las otras habitaciones, todas las ventanas, las persianas, todo se vino abajo, todo se desplomó y quedó bastante dañado. Por eso habrá que seguir investigando qué sucedió con ese cuarto protegido en particular. Nosotros, mientras tanto, vamos a continuar haciendo caso a las instrucciones de defensa civil. El titular del diario dice: lejos de un acuerdo. El enviado norteamericano llega hoy a Beirut, y el diario Maariv
Se refiere al optimismo de ayer que se esfumó mientras tanto. El titular dice: fuego sin acuerdo. En la bajada agregan: en Jerusalén expresaron optimismo de cara a la llegada del enviado norteamericano al Líbano, pero los disparos de Hezbollah no hacen más que aumentar. Nos hablan de Safa Awad, maestra, madre de 4 hijos, que resultó muerta por este impacto directo en Shfaram. Pánico también en el centro del país, donde estalló un incendio por la caída de trozos de cohetes que fueron disparados desde la frontera entre Israel y el Líbano. Estamos con Yediot Aharonot, que parece responder a esta pregunta que planteábamos sobre si hay lugar a optimismo. Bajo fuego, camino a un acuerdo. Las dos cosas al mismo tiempo, como suele suceder aquí en Medio Oriente, todo bastante extraño y mezclado. Allí vemos las imágenes de Maguen David Adom, la estrella de David Roja. Anoche en Ramat Gan, 5 personas resultaron heridas en la calle, en la zona que queda casi en el límite entre Ramat Gan y Bnei Brak, entre ellos una mujer de 54 años con heridas graves. El portavoz de Tzahal explicó anoche que los destrozos y los heridos se debieron a la caída y el impacto de pedazos del misil que disparó Hezbollah y que fue interceptado por los sistemas de defensa aérea de Israel. Como consecuencia de la intercepción, una parte del misil impactó contra el suelo y un autobús fue alcanzado, al parecer por esquirlas, y provocó daños y heridos. El incidente es investigado, dijo el portavoz. También explicó que el incendio se produjo porque las partes del misil lanzado por Hezbollah contenían material explosivo, incluso algunas partes dieron en cables de energía eléctrica, algunas zonas estuvieron sin luz durante algunos minutos, un buen rato en algunas partes, y también especificaron que los pedazos del misil cayeron desde una altura de varios kilómetros y seguramente esto también influye en el resultado. Seguimos viendo imágenes, allí está el autobús que les decía, porque cuando uno habla de esquirlas piensa en trocitos, pero no, en este caso son trozos bien grandes y que tienen material explosivo y por eso causan tanto daño. Mientras tanto, Canal 12 de la televisión israelí informó anoche que Israel recibió señales positivas respecto de cuál será la respuesta del Líbano a la propuesta para finalizar la guerra, y por eso el enviado del gobierno Biden, Amos Hochstein, vuelve a Beirut y después vendrá a Israel. Recordemos que Hochstein dijo que no iba a volver a la región, que no iba a volver al Líbano, si no estaba seguro de que podía salir de ahí con un documento en mano firmado para que después sea firmado por Israel, o por lo menos un documento con el que se pueda avanzar en la negociación. Se estima, decía anoche Canal 12, que se podrá llegar a un acuerdo que puedan firmar las dos partes e incluso que esto puede suceder en el lapso de unos días. También informaron que Israel recibió una carta aparte, que sería como una especie de anexo al acuerdo del gobierno Biden, una carta del gobierno Biden que le permitirá a Israel esa libertad de acción militar de la que venimos hablando para el caso o cuando Hezbollah incumpla el acuerdo. Y el hecho de que este anexo fue dado por el gobierno Biden, pero que será puesto en práctica y estará bajo la vigilancia del gobierno Trump, dijeron en Canal 12, le da a Israel la sensación de que se puede seguir adelante y avanzar hacia un acuerdo. Radio Galei Tzahal informó en la mañana de hoy que el primer ministro Netanyahu no ha informado por el momento a los miembros de su gabinete sobre los detalles del acuerdo con Hezbollah y el Líbano, entre otras cosas, por temor a que afecten la supervivencia de la coalición de gobierno. Dicho esto, entre comillas, es una cita del informe de Galei Tzahal. Los medios en el Líbano
informan que el enviado norteamericano Hochstein llegó esta mañana a Beirut después de que el gobierno libanés entregó ayer a la Embajada de Estados Unidos en Beirut su respuesta al borrador de acuerdo que Hochstein les presentó hace unos días. El portavoz del presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, que lleva a cabo las negociaciones en nombre de Hezbollah, dijo hoy que la propuesta estadounidense ha sido aprobada por Hezbollah, si bien se le han agregado algunos comentarios y observaciones en sus palabras. El diario libanés Al-Akhbar de hoy, allí lo vemos, también trae en su primera plana especulaciones sobre el mismo tema y dice: Hochstein en Beirut, desacuerdo en torno al inciso que habla sobre la autodefensa, o sea, esta libertad de acción militar para Israel. 3 días de negociaciones bajo fuego, sigue el diario, la resistencia cumple su palabra, Tel Aviv equivale a Beirut, la resistencia, o sea, Hezbollah, en palabras de Hezbollah y en palabras de este diario que ha llegado a esta organización terrorista, cumple esta ecuación que en su momento estableció Hassan Nasrallah, que decía que si Israel ataca Beirut, entonces Hezbollah atacará Tel Aviv, que, como decíamos, es precisamente lo que hizo anoche. Mientras tanto, y a propósito de cómo se ven las cosas desde el Líbano, la periodista Smadar Peri comenta hoy en un artículo en el diario Yediot Aharonot sobre un académico libanés católico maronita que en los últimos días dio muchas entrevistas en distintos canales de televisión. ¿Qué tienen de particular? Que en estas entrevistas hace hincapié en que el enemigo del Líbano no es Israel, sino Hezbollah, que es Hezbollah quien impide que el Líbano funcione como un país normal, con todas sus instituciones. Abro comillas, si quieren reconstruir el Líbano, la condición básica es expulsar a Hezbollah, que fue derrotado en la guerra contra Israel. Fin de la cita. En algunos estudios de televisión lo confrontan académicos o periodistas que están a favor de Hezbollah, pero en otros tiempos, y esto es lo particular, las autoridades lo habrían encarcelado y silenciado. Hoy en día eso no sucede y algunos maronitas incluso están reclamando que el Líbano se sume a los acuerdos de Abraham, que sea parte de los acuerdos y de las relaciones diplomáticas con Israel para poder así restaurar la economía del Líbano. Sus declaraciones, como decíamos, no reciben ninguna reacción del gobierno, silencio del gobierno, al contrario de lo que solía suceder, y en lugar de someterlo a juicio, dicen algunos analistas, y coincide Smadar Peri en Yediot, más bien parece el enviado o representante del gobierno que actúa para preparar el terreno para una nueva realidad entre el Líbano e Israel. No sé hasta qué punto estamos ante un cambio tan drástico, pero sí es cierto, como dice esta periodista, que los libaneses se están animando a hablar y eso puede ser el primer paso, el comienzo de algo bueno o por lo menos de algo mejor. Cambiamos de tema y el primer ministro Netanyahu habló anoche desde el estrado de la Knesset, el Parlamento de Israel, en un debate convocado por la oposición para tratar el tema de los rehenes que fueron secuestrados el 7 de octubre del año pasado en la masacre liderada por Hamas, de los cuales 101 todavía siguen en cautiverio. Este debate en el que participó ayer el primer ministro se llama Debate de las 40 firmas y vamos a ver en qué consiste antes de entrar en el contenido de lo que sucedió ayer. Es un debate parlamentario que puede ser convocado una vez por mes por la oposición, que para eso tiene que reunir la firma de 40 diputados y según los estatutos de la Knesset, el primer ministro y el jefe de la oposición en el Parlamento deben estar presentes durante toda la sesión. También la estructura, el orden de esta sesión está establecido
en el estatuto de la Knesset. Comienza con las palabras de los diputados que solicitaron la reunión, o sea, de la oposición. Tienen en total 1 hora que debe ser repartida entre las distintas bancadas de la oposición. El primer ministro debe presentar su postura, o sea, debe responder y presentar su postura respecto al tema de la convocatoria por lo menos una vez durante la sesión. Y después de él, el jefe de la oposición tiene derecho a hacer uso de la palabra cada vez que lo haga el primer ministro. Ahora sí voy al debate de ayer. Netanyahu habló de varios temas, entre ellos el intercambio de ataques entre Israel e Irán, y reveló detalles sobre la ofensiva israelí que hasta ahora no se conocían públicamente, o por lo menos no se habían anunciado o admitido oficialmente. Y la frase que destacan hoy todos los medios internacionales de ese discurso es, y la leo textualmente: no es un secreto, es público. Hubo un cierto elemento del programa nuclear de Irán que fue dañado en el ataque israelí. El primer ministro detalló que, como consecuencia del primer ataque israelí, una de las baterías de defensa aérea S-300 de Irán fue destruida por Israel. Después dijo que, tras el segundo ataque de Irán contra Israel, las autoridades israelíes decidieron responder con un ataque combinado. Stand-off, explicó, o sea, misiles, y medios stand-in, o sea, con el ingreso de aviones de combate. Abro comillas nuevamente. Redujimos la capacidad de defensa aérea de Irán. Las 3 baterías de antimisiles, ubicadas alrededor de Teherán fueron eliminadas. También fueron eliminadas otras baterías de defensa y provocamos daños reales a la capacidad de producción de misiles balísticos de Irán, a la capacidad de producir combustible sólido, que es fundamental para el plan de armamento y de guerra de Irán. Netanyahu admitió que no se completó la labor, hay mucho más por atacar, pero sí que Israel dio un golpe significativo en sus palabras. Mucho se habló previamente, como dijimos, de la presión internacional y sobre todo del gobierno Biden para que Israel no atacara instalaciones nucleares de Irán, pero según lo dijo ayer el primer ministro Netanyahu, al menos en forma parcial, sí lo hizo. Por otra parte, o mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, visitó hoy una comandancia de la Guardia Revolucionaria y allí dijo que su país considera al último ataque israelí en su territorio como un nuevo tipo de ataque que merece una respuesta por parte de Irán, a propósito de respuesta, como si estuviera respondiéndole al primer ministro Netanyahu. Atacaremos en el momento en que sea adecuado para nosotros. Israel quiere ampliar el círculo de guerra y arrastrar a ella a Estados Unidos, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Irán. Próxima imagen también de este debate de las 40 firmas. El primer ministro Netanyahu se dirigió en algún momento, porque tocó varios temas, se dirigió a los familiares de rehenes que estaban en la sala para decirles que no renunciaremos, allí los vemos, no renunciaremos a traerlos de vuelta a casa y que él hace constantes esfuerzos para eso. Traeremos de vuelta a decenas de rehenes, esperemos que pronto, dijo Netanyahu, que no especificó ni cuándo o en base a qué criterios o qué tipo de acuerdo o si en una acción militar, no dio ningún detalle. Y continuó diciendo, esto sucederá a pesar del escepticismo y los ataques personales, como si no quisiéramos devolver a los rehenes. En la sección de visitantes del Pleno de la Knesset, los familiares de los rehenes no paraban de reclamar y de gritar contra el primer ministro, contra el gobierno, contra Hamas. Dani El-Garat, hermano de Itzik El-Garat, que está en cautiverio de Hamas, se desmayó. Fue realmente todo muy dramático. Y el primer ministro continuó hablando y dijo,
Contrariamente a lo que se dice en los estudios de televisión y en esta sala, Hamás y no Israel es el obstáculo para un acuerdo. Algunos de los familiares de los rehenes fueron expulsados de la sala y en un momento el presidente de la Knesset, Amir Ohana, ordenó que el estrado donde se encontraban los familiares fuera cerrado y que todos quedaran afuera. Ahora quiero hacer un paréntesis para responder a una pregunta de un seguidor del canal, Carlos, o su nombre de usuario es Carlos Arboleda 184, que preguntó lo siguiente: ¿qué se sabe de los secuestrados? ¿Cuáles son los operativos del ejército de Israel para encontrarlos? ¿Quiénes están a cargo de los secuestrados? Vamos por partes y voy a responder. Primero tenemos que diferenciar entre la información de inteligencia e información pública que nosotros conocemos y que incluso lo que los familiares conocen, porque hay una diferencia muy grande. No sabemos, no tenemos acceso a información de inteligencia que tienen las fuerzas de seguridad, por supuesto, los servicios de inteligencia y los familiares de los rehenes. El 7 de octubre fueron secuestradas 247 personas en Israel, entre israelíes y extranjeros. Hoy en día, como decimos siempre, quedan 101 rehenes, 117 volvieron con vida en el primer acuerdo de intercambio y en operaciones militares en las que fueron rescatados. Se estima que hay al menos 35 rehenes que ya no están con vida en la Franja de Gaza y hay muchísimas versiones con distintas cifras, no hay una cifra oficial. Hasta el 1 de septiembre fueron rescatados 37 cuerpos. En la cifra oficial de rehenes que todavía están en la Franja de Gaza se incluye a Avera Mengistu e Hisham al-Sayed, dos civiles israelíes que cruzaron la frontera hacia Gaza en 2014 y 2015 respectivamente, y los cuerpos sin vida de los soldados Adar Goldin y Oron Shaul, ambos caídos en la guerra de 2014, y por eso hay una diferencia en las cifras. ¿En manos de quién están? De Hamás, la Yihad Islámica y también de otros grupos menores o incluso grupos tribales o familiares, ya que el 7 de octubre, por eso cuando yo hablo de la masacre del 7 de octubre digo la masacre liderada por Hamás, porque no solamente entraron terroristas de Hamás a saquear, violar, matar y torturar gente y todo lo que hicieron aquí, sino también de la Yihad Islámica Palestina y civiles palestinos que se sumaron a estas tremendas acciones. También se sabe que hay rehenes que hay familias en la Franja de Gaza que reciben el encargo de Hamás para que mantengan en sus casas, en sus apartamentos, a rehenes que fueron secuestrados en Israel, en la mayoría de los casos a cambio de dinero. Y en cuanto a las operaciones militares, por supuesto que no tenemos detalles de qué planean las fuerzas de defensa de Israel para tratar de rescatar a más rehenes, pero sí sabemos que todos los soldados tienen una motivación altísima y tienen esto como principal objetivo desde el momento en que entran a combatir en la Franja de Gaza, pero también que lo hacen con muchísima cautela y precaución desde el momento en que se dio a conocer que Hamás dio la orden de matar a los rehenes si el ejército israelí se acerca a alguno de los túneles o los lugares donde están retenidos para tratar de rescatarlos. Dicho todo esto, quienes tengan más preguntas sobre este u otro tema están invitadísimos a hacérmela llegar a través del canal y haré todo lo posible, incluso recurriendo a otras fuentes para responderles. Bien, y seguimos adelante. Otra imagen. El diario norteamericano The Wall Street Journal informó en las últimas horas que las tropas israelíes que operan en el sur del Líbano se han encontrado con mayores cantidades de armamento ruso en posesión de Hezbollah
de lo que esperaban o de lo que estimaban los militares. El diario cita a funcionarios de seguridad sirios y a un funcionario árabe, según los cuales muchas de las armas eran originalmente propiedad del ejército sirio, que recibió provisiones de Rusia durante muchos años, durante los años de la guerra civil. Siempre de acuerdo con este informe, el arsenal de armamento moderno y sofisticado de Hezbollah superó con creces las estimaciones militares anteriores, tanto en cantidad como en capacidad. Un comandante de las Fuerzas de Defensa de Israel, que dirige el Laboratorio Nacional de Desmontaje de Municiones, le dijo al Wall Street Journal que entre el 60 y el 70% de las armas encontradas en los primeros días de la operación terrestre israelí en el Líbano eran de fabricación rusa. Los dejo con este dato y les agradezco muchísimo por habernos acompañado en este encuentro de hoy, también en el de hoy. Los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a suscribirse y a compartirlo y a que nos regalen un like, porque de esta forma nos ayudan a hacer crecer el canal. Gracias nuevamente, los espero mañana aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.